Mensajes de salvación para leer. Título para este mensaje. Una explicación de Gálatas 1:4, en la Biblia. Este versículo dice: Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado actual perverso del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4, Biblia, Dios habla hoy. Los detalles. Lo normal es que usted y yo formamos parte de una humanidad condenada, y de una generación perversa, cuyo fin es un juicio divino. Reconozcamos que hay un veredicto justo, y se aplica tanto a usted, a mí, como a todas las demás personas. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, quiso sufrir el castigo divino en lugar de nosotros. Al Él morir crucificado en la cruz del Calvario, Él aceptó pagar la deuda por nuestros pecados. Si nosotros aceptamos esta sustitución, Dios nos perdona, y nos adopta como hijos suyos. Pero hay que aceptarla, ya que no ocurre automáticamente, y al aceptarla, no tendremos el peso de la condenación, sino que podremos vivir teniendo paz en nuestros corazones, mientras esperamos el momento para ir al cielo, y disfrutar de una felicidad eterna. Debido al delito de Adán, toda la humanidad fue separada de Dios, de su gloriosa presencia, y don, y puesto que Adán fue el primer hombre, esto revela que, por la transgresión de una sola persona, la muerte entró en el mundo, y por ende, Satanás entró a gobernar en el mundo, y sobre cuantos son del mundo, es decir, sobre todos quienes niegan, o hacen caso omiso de Jesucristo como su Señor y Salvador. Quienes no creen en Jesucristo, y los que no están unidos a Él por medio de la fe, son como está escrito en la Biblia, o sea, hijos del maligno, destituidos de la gloria de Dios. Ver Romanos 3:23 en la Biblia, están apartados de su presencia, y muertos en sus pecados, como un fruto del pecado que en todos nosotros mora. Pues no olvidemos que pecamos porque el pecado está en nosotros. No somos pecadores por pecar, sino que lo somos porque el pecado está morando en nosotros. O como lo enseñó el apóstol Pablo, diciendo, por la ley del pecado que está en nuestros miembros, en nuestra carne, Romanos 7:23. Cuando por gracia de Dios nos unimos a Jesucristo, por medio de la fe, es cuando regresamos a Dios. Pero no es porque Dios simplemente perdone el pecado que mora en nosotros, sino que es por medio del sacrificio de Cristo, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que somos librados y aceptados en el amado Jesucristo. Tengamos en cuenta que según está escrito en la Biblia, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y conforme Dios ha decretado, es necesario llevar a cabo sacrificio por el pecado para que tenga lugar la remisión, perdón, de los pecados. Ese derramamiento de sangre, lo realizó Jesucristo de una vez y por todas. La única persona que ofreció el sacrificio válido y perfecto fue Jesucristo. Nosotros no hemos ni podemos ofrecer ningún sacrificio expiatorio ante Dios, por el perdón de nuestros propios pecados, y menos aún, por el pecado que en Adán todos heredamos. Es Cristo Jesús quien fue ofrecido en sacrificio una vez y para siempre, para perdón de los pecados. Y es en la propia carne de Jesucristo que Dios condenó, y destruyó el pecado, quitándole todo su poder. La Biblia enseña que Jesús, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo cuando se ofreció en sacrificio agradable a Dios por todos nuestros pecados. De modo que es Dios mismo quien nos ha dado a su Hijo, para que muriera en una cruz, para remisión de todos nuestros pecados. Debemos entender que Dios nos libra del pecado que hemos heredado de Adán, y nos perdona de todas nuestras transgresiones y pecados, siempre que andemos con Cristo, conforme la enseñanza del Evangelio, creyendo en Jesús y obedeciendo a Dios en lo que Él ordena que hagamos. Nosotros, sin Cristo, nada tenemos para ofrecer a Dios. Y por supuesto que nadie puede ofrecerse a sí mismo a Dios, como sacrificio expiatorio por sus pecados. Por eso, inexorablemente hemos de estar con Cristo Jesús, para que en verdad podamos ser salvos. Jesús, se dio a sí mismo en la cruz, según nos dice el versículo de hoy. Sin embargo, muchas personas piensan que Jesús fue una víctima de los líderes religiosos judíos y del gobierno romano. En cierta ocasión en su ministerio, Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, San Juan 10:11. Después agregó, mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, San Juan 10:18. Claramente, Jesús no fue una víctima impotente. Como hacedor y sustentador de la creación, Él no fue una víctima de lo creado. Jesús fue a la cruz voluntariamente, como un acto de obediencia al Padre. Su muerte no fue una deplorable traición, sino el plan predeterminado de Dios, y Jesús soportó la vergüenza y la agonía de la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Hechos 2:23, Hebreos 12:2. ¿Cuál fue el gozo de Jesús? Él contemplaba el día en que, después de haber logrado la redención de la humanidad, volvería a reunirse con el Padre, en la gloria. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado dolores físicos terriblemente emocionales. Pero lo que hizo único el sufrimiento de Cristo, fue el soportar por voluntad propia los pecados del mundo, cuando la ira de Dios se derramó sobre él. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, que nunca pecó, tomó sobre sí todo nuestro pecado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Esta fue la copa que afligía a Jesús, mientras oraba en el huerto de Getsemaní, ver Mateo 26:42, pero beberla, era la única manera para llevar a cabo el plan de redención de Dios. El concepto del sacrificio expiatorio de Cristo, está claramente profetizado en Isaías capítulo 53, escrito siglos antes de que Jesús muriera en una cruz. En Isaías 53, 4-5 leemos: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Todos los corderos anteriores, que habían sido sacrificados en holocaustos, y a lo largo de los siglos, eran solo una sombra del Cordero perfecto de Dios que vino a ofrecer el sacrificio final, y plenamente suficiente para borrar los pecados de la humanidad. Para algunas personas, esto puede parecer cruel e innecesario. Después de todo, puesto que Él es Dios, no podía simplemente decidir perdonar a los pecadores. La respuesta es no. La razón es porque Dios nunca hará nada contrario a su naturaleza, de lo contrario, dejaría de ser un Dios santo y justo. El perdón sin justicia erradicaría la verdad del cielo y de la tierra. El Señor tiene que permanecer santo, y su justicia exige un castigo. De ahí es que nosotros tenemos que aceptar que nuestra salvación tuvo un alto precio. Fue comprada para nosotros por la sangre preciosa de Cristo, mientras Él colgaba en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. El pecado siempre lleva a la muerte, pues conduce a una separación eterna de Dios, y Dios es amor y fuente de vida, gozo, paz y descanso. Como escribió el apóstol Pedro a la Iglesia, diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Aunque recibimos nuestra salvación por medio de la fe, esta salvación fue comprada para nosotros con la preciosa sangre de Cristo, mientras Él colgaba en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. Nadie le quitó la vida a Jesús, Él la entregó, llevando a cabo su obra de redención. Puesto que nosotros, espiritualmente estábamos perdidos, las escenas de Jesucristo en la cruz, fue una operación de rescate. Jesucristo sufrió, y murió en esa cruz, para librarnos del presente estado perverso del mundo, según nos dice el versículo de hoy. Pero antes de que seamos capaces de comprender el valor inestimable de la salvación por medio de Jesucristo, tenemos que entender nuestra condición irremediable. Al nacer en este mundo, todos comenzamos en un estado de muerte espiritual, sin ningún poder para darnos vida espiritual a nosotros mismos. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Por eso, la salvación es obra totalmente de Dios. Él nos hace ganar conciencia de nuestro pecado,
abre nuestros ojos para que entendamos que Cristo murió para salvarnos, coloca en nuestro corazón un anhelo de su salvación, y nos da fe, para creer en Él. Vemos, entonces que, el amor supremo de Cristo descendió hasta nosotros para rescatarnos de nuestra condición irremediable. ¿Cómo es posible que podamos descuidar un regalo tan grande? Ver Hebreos 2:3. Cristo logró todo a nuestro favor en la cruz, y lo único que debemos hacer es tener fe, y obedecer los mandatos de Dios. No tenemos nada que perder, al aceptar el llamado de Dios, al contrario, tenemos todo que ganar. ¿Por qué es ganancia? Veamos abajo. Muchas personas son orgullosas hasta el punto que rechazan humillarse a Dios, y esta actitud no les permite aceptar una esperanza que emana de Dios. ¿Qué esperanza? Toda persona, sin importar su actitud hacia Dios, vivirá en esta vida la cantidad de años que están destinados para que los viva. Nadie puede quitarle un año de los que vivirá. Pero cuando se terminen esos años, el cuerpo físico de la persona morirá. Sin embargo, en San Juan 11:25, Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De ese modo, Jesús presenta la esperanza de seguir viviendo espiritualmente, y eternamente, según los planes de Dios. Es ahí donde hay una ganancia, la cual debemos aprovechar. Sin embargo, con una actitud llena de orgullo, muchos rechazan la esperanza de seguir viviendo espiritualmente, después de esta vida. ¿Por qué se conforman solo con los años terrestres que vivirán? Porque Satanás y sus demonios los tienen cegados. Nosotros vemos que la máxima expresión de estas personas orgullosas, se tipifica en aquellas personas que se declaran ateas, ver Salmos 14:1. Por eso, nosotros debemos interceder ante el Espíritu Santo, por esas personas cegadas por la oscuridad espiritual. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.